Bueno, pues muchas gracias. Gracias por orar por nosotros y gracias por invitarnos a estar con vosotros en este día. Quiero decir que hace casi 2 años que estuvimos aquí por última vez. Han pasado ya casi 2 años y no es culpa vuestra que haya pasado tanto tiempo, es culpa nuestra. Ya hace bastantes meses que recibimos otra invitación para visitaros y pues en nuestro calendario no nos ha permitido venir antes, pero de verdad que estamos gozosos de estar aquí y de poder serviros en esta mañana. Así que quiero invitaros a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 9 de Hebreos y vamos a continuar con nuestra mente y nuestro corazón centrados en Cristo que es nuestro Salvador, en Cristo que, como nos va a describir la palabra de Dios en esta mañana, es el mediador, y veremos qué quiere decir esto. Sabéis, todas las religiones que han surgido en este mundo, filosofías, estilos de vida, han surgido por un líder o un fundador. Prácticamente todas, o casi todas, siempre han surgido, han venido, han destacado por su líder o por su fundador. Y todas estas religiones han proclamado también que ese líder y fundador es el medio para obtener algo mejor, ya sea una vida mejor, un futuro eterno. Hay más religiones que la nuestra que proclaman que hay vida más allá de la muerte y que hay un cielo y que hay algo mejor. Y todas han proclamado este líder, este fundador es el medio para algo mejor. Pero ninguna de estas religiones ha proclamado la necesidad de la muerte de su líder o fundador. Ninguna religión, excepto una. Ninguna de estas religiones o filosofías o estilos de vida ha dicho que para poder obtener algo mejor es necesario la muerte de su fundador. Todas, como digo, menos una, aquella en la que Jesús de Nazaret es el líder y fundador. Es una gran paradoja que la muerte de los grandes filósofos, profetas, gurús y maestros no ha servido para nada, realmente para nada. Sus vidas, los que creen y hablan de otros líderes, de otras personas que trascendieron los siglos, que fueron importantes, todos hablan de lo que en su vida hicieron. Pero no hablan de su muerte porque su muerte no logró nada. Y es una gran paradoja que, en cambio, la muerte de Cristo ha servido por completo al propósito de Dios para salvar a sus escogidos. La muerte de Cristo sí que sirvió, más que eso, era totalmente necesaria. Nosotros, como creyentes, como cristianos, celebramos con gran gozo que Cristo está vivo. Lo celebramos. De hecho, es algo fundamental en nuestra fe, que Cristo resucitó venciendo a la muerte. Y por supuesto debemos hacer esto, debemos celebrar, porque es la mayor evidencia de nuestra salvación eterna. Y el apóstol Pablo enseña esto en 1 Corintios capítulo 15, y habla de que realmente si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es absurda, vacía, no nos trae ningún beneficio. Por tanto, la resurrección de Cristo es fundamental, pero la muerte de Cristo es también fundamental para nuestra salvación. Y el texto que vamos a estudiar juntos esta mañana nos enseña esto precisamente. ¿Por qué fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesús? ¿Para qué murió? ¿Qué hemos obtenido a través de su muerte? Tú y yo, creyendo en Él, ¿qué hemos obtenido? Así que vamos a leer juntos los versículos que nos tocan para esta mañana. Son los versículos del 15 al 22, Hebreos 9, 15 al 22, pero quisiera empezar en el 11 porque es donde comienza todo el argumento, toda la enseñanza que está aquí hablando el autor de los Hebreos, y nos va a ayudar un poco mejor a retomar el hilo de lo que estamos aprendiendo. Dice Hebreos 9, versículo 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros,
a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más la sangre de Cristo purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Escritura nos dice que Cristo apareció para mediar entre el Dios santo y el ser humano pecador. Cristo se manifestó como sacerdote, leíamos, y Él es el mediador. ¿Qué significa la palabra mediador? ¿Qué es lo que quería decir para aquellos creyentes que recibieron esta carta? Mediador es uno que interviene entre dos partes para restaurar la paz o un acuerdo, siendo este mediador quien garantiza la consecución de ese acuerdo. Un mediador es uno que interviene para restaurar la paz entre dos y es uno que garantiza esa consecución, esa paz. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Pablo lo declara en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Allí Pablo dice quién es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, fuera de Cristo no hay otro. Y Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo lo declara y ahora aquí el autor a los hebreos lo describe. Nos dice qué es lo que ha hecho este mediador. Jesús es el mediador y Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Él es el único que puede restaurar la paz y llevar a cabo los acuerdos y responsabilidades del pacto. Ahora, antes de seguir adelante, tenemos que explicar claramente a qué se refiere el autor cuando habla de pacto. Porque esta palabra que encontramos en estos versículos que hemos leído acerca del nuevo pacto, hemos leído acerca del primer pacto, hemos leído acerca de un testamento, que en realidad es la misma palabra. ¿Qué significa pacto? Esta palabra hace referencia a un acuerdo entre dos partes. Los dos negocian, ponen las condiciones y también los beneficios. Pero sabéis, el pacto del que la palabra de Dios habla, el que se nos describe, y como ya escuchábamos en esta mañana, es un pacto que solo Dios establece. Solo Dios hace este pacto. No es un pacto entre dos partes iguales. Es un pacto que Dios establece. Él establece las condiciones y Él establece los beneficios. Le dijo a su pueblo, leíamos en el versículo 20, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. No es la sangre del pacto que Dios y los hombres acordaron. Es el pacto que Dios ordenó. La palabra nos describe este pacto. El primer pacto, escuchamos. Cuando leemos acerca del primer pacto, se refiere al pacto de Dios con su pueblo dado a través de Moisés.
no es el pacto más antiguo. El pacto más antiguo que encontramos en la palabra de Dios es el pacto que Dios ordenó a Noé. Pero este primer pacto al que se refiere aquí en el contexto de Hebreos es el pacto de Dios con su pueblo dado a través de Moisés. Podríamos decir que Moisés fue aquel mediador por el cual Dios ordenó este pacto con su pueblo, y es un pacto basado en la obediencia. Dios, el Dios santo, el Dios creador de cielos y tierra, ordena este pacto, y este pacto demanda obediencia para otorgar bendición. Por la obediencia, el beneficio es la bendición. Así es como Dios lo ordenó. Y Dios ordenó también que la desobediencia traía como consecuencia maldición y finalmente la muerte. Este es el primer pacto. Era uno que en realidad el pueblo de Israel no podía cumplir. Y esto nos llama la atención. ¿Por qué Dios hace un pacto con un pueblo sabiendo que ese pueblo no lo puede cumplir? ¿Es que Dios defraudó a su pueblo pidiendo lo imposible? No, Dios lo que en realidad mostró es la necesidad de un mejor pacto y de un mejor mediador. Este primer pacto es símbolo de algo que iba a venir. Este primer pacto apuntaba a un pacto mejor y a un mediador mejor. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Ahora Él, y esto es una referencia a Cristo, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Veis lo que el autor nos está diciendo? Realmente este segundo viene porque el primero no era suficiente, era un símbolo. Necesitaba un mejor pacto. Si el primero fuera sin defecto, esto quiere decir que el primer pacto tenía un defecto, que ni el mediador era suficiente, ni lo que se hacía era suficiente, sino que había la necesidad de un mejor mediador para obtener mejores promesas. En su ley, Dios estableció un medio para simbolizar el arrepentimiento y la remisión de pecados. Y entonces Dios ordenó a su pueblo que a través de un sacerdote entrara una vez al año al lugar santísimo con sangre ajena, no con la propia sangre del sacerdote. Y sabéis que cuando en Hebreos encontramos esta expresión de sangre, derramamiento de sangre, se está refiriendo a la muerte. No se está refiriendo a hacerse un corte y dejar sangrar un poco de sangre. Aquellos corderos, aquellos becerros, machos cabríos que hemos leído eran matados, eran desangrados. Y esto era el símbolo que Dios estableció, pero este sacrificio solo era eso, un símbolo. No podía en realidad perdonar, quitar ese pecado, esa condena, esa desobediencia. La sangre ajena simbolizaba el poder de una muerte para purificar a los transgresores. Venid un momento conmigo a Levítico capítulo 16, versículo 15. Y no sé realmente cómo estáis haciendo esto, pero un estudio de la carta a los Hebreos casi demanda, y igual luego los ancianos se enfadan conmigo por poner carga sobre vosotros, pero casi demanda un estudio de Levítico y un estudio de una gran parte del libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque este libro, esta carta a los Hebreos fue escrita a judíos que entendían todo esto. Y el autor de los Hebreos podía hacer referencia a estas cosas y ellos entendían porque había sido su religión. Sin embargo, no es la nuestra. Y nosotros no entendemos también todo este sistema de sacrificios y las leyes que Dios demandó a su pueblo. Levítico 16, capítulo 16, versículos 15 y 16, nos dice: después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio
de sus impurezas. Esta sangre ajena, como digo, simbolizaba el poder de una muerte para purificar las transgresiones. Dios le dice a su pueblo: esto es el símbolo de lo que va a ocurrir cuando confiáis en mí. Que la sangre de estos animales, que les hemos llamado sin mancha, un animal sin mancha era lo que Dios demandaba para el sacrificio, esa sangre pura purificará vuestros pecados, limpiará, quitará la transgresión que habéis cometido sobre mi pacto. Y como leíamos antes, todo esto presentaba un claro mensaje, el mensaje de la necesidad de un mejor pacto, con un mejor mediador, un mejor pacto con un mejor mediador. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. Versículo 15, ahí tenemos la primera frase: Él es el mediador de un nuevo pacto. Literalmente, nuevo pacto significa un pacto superior, un pacto que superaba al anterior, un pacto al que el primero apuntaba. Aquí lo que el autor está diciendo es: había este primer pacto que al final demandaba un pacto mejor, un pacto superior, y ahora tenemos ese mejor pacto y ahora tenemos el mejor mediador. Mejores promesas, como leíamos también, y mejores promesas es que habla más allá de las bendiciones terrenales que Dios prometió a su pueblo por la obediencia, más allá de la tierra prometida que Dios prometió como heredad a su pueblo. Las mejores promesas son bendiciones eternas, es la vida eterna, es la eterna morada de Dios, el poder estar para siempre con Dios. Y mejor mediador, nuestro Señor Jesucristo, que al morir pudo perdonar los pecados para siempre. Aquí está la idea central de este texto que estamos estudiando. Uno que al morir pudiera perdonar los pecados para siempre, mejor mediador. Uno que al morir pudiera activar la obtención de las promesas eternas, un mejor mediador que pudiera purificar para siempre las vidas de los que anteriormente pecadores, transgresores, ahora por Cristo pueden vivir en la presencia de un Dios santo. Como Esteban nos decía hace un momento, en este lugar con una conciencia limpia, que Cristo ha limpiado, que Cristo ha purificado. Son las tres cosas que Cristo logró a través de su muerte. Mirad, nosotros seguimos a Cristo, no solo por lo que Él hizo en vida, sino por lo que Él logró con su muerte. Lo primero que Cristo obtuvo fue la redención de las transgresiones a través de su muerte. Seguimos leyendo el versículo 15. Dice: Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una muerte para la redención de las transgresiones. Es evidente que esta muerte habla de la muerte de Cristo, es la muerte de Cristo en la cruz. Como vemos en el contexto, en el versículo 14, está hablando de la sangre de Cristo. Y como decía hace un momento, la sangre se refiere a la muerte de Cristo. Y es esta muerte la que tuvo lugar para la redención de las transgresiones. Esta muerte supuso la cancelación de la deuda acumulada por los redimidos de acuerdo al primer pacto. Como decía antes, el primer pacto Dios lo estableció para que su pueblo entendiera que no podían cumplirlo, que no eran capaces de limpiarse a sí mismos, de arrancar de sí mismos la transgresión que habían cometido. Y por eso Dios proveyó a un mediador y a través de su muerte canceló la deuda. Esa deuda la pagó Cristo. Y por eso es que hubo lugar redención. La palabra redención es una palabra que se utilizaba en los mercados de esclavos y se utilizaba en el contexto de los esclavos. Y cuando uno quería comprar un esclavo, lo redimía. Y cuando uno quería liberar un esclavo, lo redimía. Tenía que pagar por el esclavo. Y esto es lo que aquí nos está diciendo, que la muerte de Cristo supuso
la cancelación de esa deuda. El transgresor es aquel que rompe, que dice que esta muerte fue para la redención de las transgresiones. Y es interesante que el autor utilice esta palabra aquí. Podía utilizar pecador, impío, desobediente, pero utiliza transgresor, porque es la palabra que más se refiere a uno que desobedece la ley, que falta la ley, que no la cumple. Y eso es lo que éramos. Pero por la muerte del justo Dios, y fijaos, lo voy a remarcar, por la muerte del justo Dios en la cruz del Calvario, restituyó al transgresor con el pacto. Fue Dios quien murió en aquella cruz. ¿Lo crees esto? Filipenses 2, entre otros textos de la palabra de Dios, nos dice claramente que siendo en forma de Dios, el Señor Jesús se hizo hombre. Él siendo Dios se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Él por eso es el mejor mediador, porque Él es el único que podía restituir la paz con el autor del pacto. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos, el pacto estaba roto, pero por la muerte del Señor Jesús, la muerte de Cristo logró la reconciliación del transgresor con el autor de la ley. Y esta sustitución de Cristo muriendo por el pecador, porque eso fue lo que sucedió. Cristo tomó el lugar que merecía el pecador. Y esa sustitución fue suficiente. Una vez para siempre. Puesto que la muerte de un cordero sin mancha era el requerimiento de Dios en el primer pacto. El pacto superior demandaba un sacrificio sin mancha. Y ese es Cristo. Y Cristo se presentó delante de Dios. Versículos 24 y 25 de este capítulo 9 de Hebreos. Y me estoy adelantando a lo que vendrá, lo que estudiaréis más adelante, pero dice, Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo se presentó por nosotros. Gloria a Cristo que se presentó por nosotros, que hubo un mediador y que hubo un mediador eficaz, el mejor mediador, que realmente podía darnos paz con Dios. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, esto es, al Señor Jesús, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y es por esto que Pablo decía en Romanos capítulo 5 que también no solo hemos sido reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de Jesús, sino que seremos salvos por su vida, porque el sacrificio de Cristo fue el de una vida perfecta y sin pecado. Esa vida justa fue la que obtuvo el perdón para los injustos. ¿Qué logró Cristo con su muerte? La redención de nuestros pecados. Logró más. Cristo también activó la obtención de las promesas eternas a través de su muerte. Y en los versículos 16 y 17 encontramos una ilustración interesante. La palabra se traduce como testamento porque tenía también este concepto, este contexto, aquella palabra de pacto, la de una última voluntad, la de un testamento. Y se nos dice que donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. La muerte del testador.
Dios no solo estableció su pacto por el cual demostraba la incapacidad del hombre, sino que también estableció una herencia para aquellos que cumplieran su ley. Venid conmigo por un momento a Romanos capítulo 2, porque esto es algo interesante que necesitamos entender. Dios estableció un pacto y Dios funciona de esta manera, y Dios es un Dios justo. Y Pablo empieza a explicar, es un argumento largo, realmente los capítulos 2 y 3 por lo menos de Romanos, y en Romanos, en el capítulo 2, versículo 4, Pablo dice: «¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras». La palabra de Dios dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. No es que la salvación es por obras, pero Dios, como Dios justo, actúa conforme a las obras. Y dice el versículo 7, «A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad», esto es lo que Dios pagará: vida eterna. Dios dice en su palabra que todo el que persevera en hacer el bien, buscando gloria, honor e inmortalidad, Dios les va a dar como herencia la vida eterna. ¿Qué sucede? Que tenemos que leer todo el argumento, y Pablo llega al capítulo 3 y dice en el versículo 9, y esto es la conclusión de todo este argumento: ¿somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y cuando Pablo dice judíos como griegos, Pablo dice todo el mundo, porque la palabra griego era la palabra que ellos utilizaban para hablar de alguien que no era judío. O sea, tanto judíos como los que no son judíos están todos bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Si bien la herencia que Dios promete a los justos es vida eterna, Dios también ha declarado en su primer pacto: no hay justo ni uno. Entonces, el justo Dios viene. De hecho, el justo Dios es el único que mereció esa herencia. Y ya hemos resaltado su vida perfecta, sin pecado. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que Él se hizo obediente hasta la muerte. Esto quiere decir que Jesús, fue siempre obediente. Hasta la muerte, desde el principio al final. No hubo engaño en su boca, dice Pedro. Y ya leímos en 2 Corintios: al que no conoció pecado, para Cristo era imposible pecar. Él no pecó. Y por eso Él es digno de vida eterna. Y por eso el autor a los Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios le ha hecho a Él heredero de todas las cosas. Ahora Dios, a través de la muerte de su Hijo, nos hizo a nosotros coherederos con Él de la promesa de la herencia eterna. Y esto es de lo que está hablando aquí. Donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte del testador. Un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que se pone en vigor mientras vive el testador. Cuando Cristo murió y tomó nuestro lugar, nosotros tomamos entonces el lugar de Cristo como herederos. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es la obra de Dios. No solo Cristo tomó nuestro lugar, sino que Dios hizo que sobre nosotros recayera por la fe el lugar que a Cristo le pertenece por pleno derecho, la herencia de la vida eterna. Y por eso la palabra de Dios, y por eso el Evangelio proclama que todo aquel que cree en Cristo, ¿qué tiene? ¿Cuál es el resultado? Vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Porque Cristo murió. Aquel a quien Dios constituyó heredero de todas las cosas, hizo que sobre los que han sido llamados recaiga la herencia eterna. Su muerte fue necesaria para que nosotros obtuviésemos las promesas hechas en el nuevo pacto.
entonces tenemos que por su muerte Cristo obtuvo la redención de los pecados. Cristo activó también la obtención de esa herencia eterna. Y por último, el último punto que estudiamos, Cristo hizo posible la reconciliación y relación con Dios a través de su muerte. Ahora, lo que Cristo logró también con su muerte es que el pecador arrepentido y el Dios Santo puedan estar en el mismo lugar. Y tómate un momento para pensar esto. Que un pecador pueda estar en la misma presencia de Dios. Dios lo simbolizó en el primer pacto, declarando un lugar santísimo al que solo un sacerdote podía entrar. No entraba todo el pueblo. De hecho, si el sacerdote, la palabra de Dios nos muestra que si el sacerdote no entraba de acuerdo a las ordenanzas de Dios, moría. Y de hecho, tenían la costumbre de atarle como una cuerda al pie al sacerdote que entraba, por si entraba de una manera, digamos, irreverente y desobediente, y moría. ¿Cómo le sacaban de allí? Y entonces tenían, si no salía, tiraban. Esa es la realidad. ¿Cómo un pecador puede estar en la misma presencia de Dios? Aquello era un símbolo, pero aún en el símbolo Dios actuaba con plena justicia. Y ahora leemos en el versículo 22, vamos a ver los versículos del 18 al 22, pero leemos al final del 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y una vez más esta expresión derramamiento de sangre hace referencia a la muerte. Sin la muerte no hay perdón. Moisés escenificó la inauguración de la relación entre Dios y su pueblo. Nos dice que el 18, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Cuando Moisés terminó de promulgar los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre y la roció en el libro, la roció a todo el pueblo, la roció en el tabernáculo, la roció sobre todos los utensilios del ministerio. Era necesaria una purificación total para poder estar en la misma presencia del Dios Santo. Es lo que nos está diciendo aquí. Y ese pacto se inauguró con sangre. Una muerte simbolizaba la purificación de un lugar para la comunión del pueblo con su Dios. Dios estableció un tabernáculo. Dios dijo, voy a estar entre vosotros. Pero veis, lo que ocurría era imperfecto. Demandaba un mejor pacto, porque no podían entrar allí. Tenían la presencia de Dios entre ellos, pero no podían estar en la misma presencia de Dios. Dice el versículo 22, según la ley casi todo es purificado con sangre. Esto lo dice así porque cuando leemos en Levítico y en la ley de Dios, había ciertas ocasiones en las que se podía utilizar algo distinto a la sangre, agua o harina. Y era por una cuestión sobre todo a veces que había miembros del pueblo de Dios que no tenían dinero para traer un sacrificio a un animal. Y entonces se simbolizaba con sangre o incluso con harina. Pero Él es el mejor mediador. Cristo es el mejor mediador que obtuvo para nosotros la purificación. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En su introducción a la carta, el autor a los Hebreos lo dice, Él, que es Dios, Él vino, purificó nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios en majestad, en las alturas. Y es interesante, estas palabras del versículo 22 resuenan y nos recuerdan las del mismo Señor Jesús. Cuando en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28, se nos dice, tomando una copa, Cristo, tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos
para el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir? Que la muerte del Señor purificó nuestras vidas para poder presentarnos ante un Dios santo, santificados. Cristo nos santificó con su muerte y podemos estar ante un Dios santo y sabemos, por su palabra, tenemos la convicción de que Dios está aquí. Y cuando comencemos la vida eterna en su misma presencia, sabemos que podremos estar no por nuestros méritos, sino por la muerte de Cristo, que purificó nuestras vidas, que nos santificó. Y podremos vivir permanentemente en la presencia de un Dios justo porque hemos sido justificados. Porque por la obra de Cristo Dios declaró que somos justos. Dios no dijo que somos justos, Dios lo declaró, porque nos ve justos en su Hijo. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3 que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. Y esto es una referencia a la muerte en la cruz. Esa fue la exhibición pública, la muerte de Cristo, como propiciación, como pago por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Y Dios en ningún momento, salvando a injustos, dejó de ser justo. Porque lo que Dios demandaba en su pacto, Cristo lo cumplió. La muerte de Cristo sirvió por completo al propósito de Dios de salvar a los suyos. Fue suficiente el sacrificio de Cristo. Celebramos su resurrección, pero anunciamos su muerte, porque su muerte obtuvo la redención de nuestros pecados. La muerte de Cristo activó la obtención para nosotros de la herencia de vida eterna, y ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. La muerte de Cristo nos dio entrada a una comunión perfecta con Dios, de manera que los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido llamados, podemos estar delante de Dios para siempre, como santos y justificados. Y es una paradoja. Nadie consiguió lo que Cristo, no solo con su vida, sino con su muerte. ¿Sabéis? Y ya voy a terminar. Esta carta fue escrita con un doble propósito, la carta a los hebreos. Un propósito era fortalecer la mente de los judíos que habían creído en Cristo. No se denomina la carta a los hebreos por cualquier cosa. Seguro que esto ya lo habéis visto. Está dirigida específicamente a judíos, a los del pueblo de Israel. Y los que habían creído en Cristo, el autor les hace ver cómo este Cristo es el mejor mediador, de las mejores promesas, aquel que perfeccionó el símbolo que tenían en su religión. Pero también el autor tenía otro propósito, y este era desafiar a aquellos que aún se aferraban a su religión, que aún creían que el símbolo no era símbolo, sino que aquello debía hacer que Dios diera las promesas, que Dios regalase esa vida que prometía por nuestro buen hacer. Para nosotros es también hoy esta enseñanza en cuanto al único mediador entre Dios y los hombres. Si has creído, si estás aquí y has creído en Cristo, deja que el Señor siga transformando tu mente a través de su verdad. Quizás el mensaje esta mañana es más didáctico que práctico. Creo que lo estáis entendiendo. Pero es un mensaje de fortalecer nuestra mente como cristianos, de saber que hemos sido perdonados, de saber que tenemos vida eterna, de saber que hemos sido justificados y santificados por la obra de Cristo en la cruz. Esto nos da vigor, nos da ánimo para seguir adelante en nuestra vida de obediencia, de adoración a nuestro Señor Jesús. Hoy estamos ante Dios perdonados, esperanzados y aceptados. Ahora, si todavía no has creído, si estás en este lugar pero te estás aferrando a una religión
Entiende que si no confías en la obra del mediador, que se entregó para morir en tu lugar, todavía estás ante Dios en los términos del primer pacto. Solo Cristo salva. Por ti mismo no puedes. Si piensas que haciendo lo que haces, viviendo una vida buena, haciendo el bien a los demás, yendo a la iglesia, dando a los pobres, si piensas que todo eso hace que Dios te vea como justo, estás equivocado. Porque has pecado y lo que necesitas no es hacer buenas cosas, lo que necesitas es pagar por tus pecados o un mediador. Uno que venga y actúe entre tú y Dios, restaure la paz y garantice esa salvación. Si no lo haces, si no confías en Cristo, estás ante Dios aún culpable de tu pecado. Estás ante Dios sin ningún tipo de esperanza. Estás ante Dios destituido de su presencia. Jesús dijo en cierta ocasión, Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Has oído su palabra en esta mañana? Lo que Cristo hizo al morir en aquella cruz. ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a creer en Cristo si aún no has creído? Si confías en ti mismo, es tu muerte y tu condenación. De acuerdo con la palabra de Dios, el que no confía en Cristo va a morir merecidamente y es condenado por su pecado. Si confías en cambio en Cristo, si confías en el mediador entre Dios y los hombres, si crees que Él murió para limpiarte, para perdonar tus pecados, para darte vida eterna, si crees, entonces es su muerte y para ti vida eterna. Su muerte, para nosotros vida eterna. Vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos venido a este lugar y desde el primer momento, desde la primera canción, desde las primeras palabras, hemos querido, Señor, exaltar a Cristo. Y hemos querido, Padre, darte gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, tu palabra nos anima, fortalece nuestras mentes contra dudas que a veces pueden surgir, contra esos momentos que te fallamos y cometemos algún pecado y el enemigo de nuestras almas quiere hacernos dudar, quiere hacernos sufrir, pero tu palabra nos da certeza de que la obra de Cristo fue perfecta, de que Él no tuvo que morir otra vez, ni tendrá que morir otra vez. Él pagó por nuestros pecados y, Señor, podemos venir delante de ti con nuestras conciencias limpias, porque tú limpias nuestras vidas de nuestro pecado. Señor, ayúdanos a vivir vidas que te exaltan, que te obedecen. Ayúdanos con nuestra vida sencilla y con nuestras débiles capacidades a mostrar gratitud por lo que has hecho por nosotros. Y Señor, te pido también que si en esta mañana hay aquí alguna persona que aún no ha confiado en ti, Señor, te pido que abra su corazón y su mente para entender la obra de Cristo, para que crea en ti y para que creyendo en ti pase de muerte a vida y obtenga vida eterna. Señor, sabemos que tú quieres salvar al pecador. Sabemos que Jesús es el único mediador. Y Señor, pedimos que tú salves, que tú obres en medio de nosotros. Te pido, Señor, también que bendigas esta iglesia, que sigan centrados en tu palabra y en adorar a Cristo. Y pedimos, Señor, que nos lleves con bien, que nos bendigas en este día, porque tú eres el bueno, el bondadoso,
el único que puede darnos buenas cosas. Señor, te damos las gracias a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.